Yo soy Leónidas, rey de Esparta, hijo de Anaxándrida II. Estoy aquí para llevarte de la mano por tu camino espiritual. Nací en Esparta, Grecia, en el año 540 a.C., en una época donde el acero hablaba más alto que las palabras. Y aunque la historia cuenta que morí en la batalla de las Termópilas en el año 480 a.C. a mis 60 años, en realidad, mi legado nunca ha muerto. No fui criado entre oro ni entre delicadezas, sino entre la tierra dura del Agogé, el riguroso entrenamiento espartano. Allí, en la arena del sacrificio, aprendí a callar el miedo, a hablar con el ejemplo y a morir antes que rendirme. Ese 11 de agosto, el día de mi muerte, me paré erguido frente al destino, lo miré a los ojos y caminé hacia él. Pero no lo abracé, peleé con él. Le demostré de qué estaba hecho mi espíritu, hasta que mi plano físico falleció. Mi cuerpo murió junto a 300 de mis más leales hombres, con el pecho abierto y la mirada fija en el enemigo. No por gloria, sino por deber. Y no por odio, sino por amor a los nuestros. Esa fue mi última lección. Eso es lo que hoy te contaré, porque mi espíritu y mi coraje siguen vivos en ti que me estás escuchando. En ti que peleas todos los días las batallas que se requieren para ser mejor. Ahora hablo desde el lugar donde el tiempo no muere, donde el alma encuentra eco, y la historia ya no se escribe con tinta, sino con silencio. Escúchame, porque este mensaje no es para soldados ni reyes, es para hombres. Hombres como tú. Hay 3 cualidades que quiero enseñarte, y que sé que te harán alcanzar esa versión legendaria de ti, que sabes que puedes alcanzar. Número 1. Hablemos de la disciplina. No fui el más fuerte. No fui el más rápido. Fui el más constante. La disciplina no es una cadena, sino una espada. Aquel que se entrega a ella, encuentra en su filo el poder de dominarse a sí mismo. En Esparta, aprendíamos desde niños a jugar menos de lo que queríamos, a alardear menos de lo que demostrábamos y a actuar más de lo que prometíamos. Porque la palabra que no nace del acto es humo. La voluntad que no se entrena es débil. Y el cuerpo que no se somete al esfuerzo es traidor. Tú, que hoy luchas contra la pereza, la confusión, la incertidumbre, no necesitas grandes saltos. Empieza por vencerte en lo pequeño. Haz lo que debes, incluso cuando no tienes ganas. Levántate a la hora que te dijiste. Haz ese trabajo sin buscar aplausos. Di no cuando el placer fácil y momentáneo toque a tu puerta. Recuerda, la libertad no se alcanza haciendo lo que uno quiere. Se alcanza siendo dueño de uno mismo. Esa es la victoria de los hombres rectos. Y todos pueden conquistarla. Tú puedes conquistarla. Número 2. Hablemos del coraje. El miedo es natural. Lo sentí la noche antes de la batalla. Sentí el peso de cada vida que confiaba en mí. Pero el coraje no es ausencia de miedo. Es actuar a pesar de él. Cuando me enfrenté a Jerjes y su ejército desbordado, sabía que moriría. No me quedé por gloria. Me quedé porque mi pueblo debía ver que la muerte no es el final cuando se vive con honor. Porque mis hombres, mis hijos, mis hermanos, necesitaban un ejemplo. Y eso es lo que un rey hace. Hoy tú no estás en un campo de batalla, pero luchas. Lo sé. Tal vez en silencio contra tus pensamientos oscuros, contra la ansiedad que te paraliza o contra el fracaso que amenaza con doblarte. Sé valiente. El coraje es dar un paso más cuando todo dentro de ti te dice que no puedes. Es decir la verdad cuando es más fácil mentir. Es pedir ayuda cuando tu orgullo quiere aislarte. Y ese valor se forja día a día. Y cuando llegue la noche más oscura, porque créeme vendrá. Hermano, no huyas. Mírala de frente. Obsérvala. Y respira. Recuerda quién eres. Eres un rey. El rey de tu vida. Eres más fuerte de lo que crees. Y hoy estás más cerca que ayer de ser el hombre que mereces. Número 3. Por último, hablemos ahora del amor. No es una palabra que los guerreros decían mucho, pero era lo que más nos movía. No sostuve la línea en las Termópilas por odio al enemigo. Lo hice por amor. Amor por mi tierra. Amor por mi esposa. Amor por los hombres a mi lado. El amor verdadero no es débil, no es suave. Es feroz. El amor te hace quedarte cuando puedes huir. Te hace resistir cuando duele. Te hace cuidar, proteger, construir. El amor no es solo emoción, es elección. Hoy el mundo se ríe de los que sienten. Se alaba al que se aísla. Se llama débil al que ama con todo su corazón. No creas esas mentiras. Ama sin miedo.
a tu familia, a tu pareja, a tus hermanos, a tu propósito. Ama lo que haces, incluso en los días grises. Ama aunque duela. Y sobre todo, ámate a ti mismo lo suficiente como para exigirte ser mejor, como para perdonarte, como para seguir adelante. El hombre que ama de verdad nunca está solo, porque cada acto suyo se convierte en semilla, y donde hay amor, tarde o temprano, surge vida. En Termópilas, no luché por odio a Persia, sino por amor a Esparta. No huí de la batalla por miedo, me presenté con coraje, y no le exigí a mis 300, más de lo que mi disciplina me enseñó que yo podía lograr. Porque un hombre sin sentido de propósito es un barco sin timón, lo arrastra la marea de los caprichos. Tu deber no será igual al mío con armadura y lanza. Pero quizá tu deber es cuidar a tu familia, terminar esa obra, cumplir esa promesa, sanar tu corazón, honrar a los que te criaron, defender lo justo aunque nadie te mire, o pedir ayuda si la necesitas. El amor es lo que te conecta con algo más grande que tú. Un hombre que vive solo para sí mismo, se marchita. Uno que vive con causa, florece aún en la tormenta. Uno que se pone de pie todos los días, avanza. Pregúntate, ¿qué deber tengo hoy? ¿Qué sé que debo hacer, pero he postergado tanto tiempo? Y hazlo. Aunque nadie te aplauda. Aunque nadie lo entienda. Aunque nadie te vea. Porque así caminan los hombres verdaderos. He muerto hace siglos, pero si mi voz te alcanza hoy, es porque el espíritu no necesita cuerpo para guiar. Tú no necesitas nacer en Esparta para ser fuerte. No necesitas guerra para ser valiente. No necesitas un ejército para saberte un rey. Ya lo eres. Un rey con disciplina, coraje y amor. Solo necesitas recordar que la grandeza no es un regalo, es una elección, una lucha, un camino. Y si eliges caminarlo, yo, Leónidas, y mi espíritu, estarán contigo siempre.